Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Bueno, mire, quiero hablar hoy de dos temas fundamentalmente. El primero tiene que ver con la decisión del Banco Central de aumentar su tasa de política monetaria. Ayer teníamos una discusión aquí a propósito de mi comentario. Yo decía, el gobernador del Banco Central, aunque dio la información, y con mucha alegría, y todos estábamos alegres por eso, de que la economía creció un 12%, de que varios sectores, entre los que tiene que ver zona franca, turismo, remesas, se habían desarrollado de manera importante y que estábamos, digamos, caminando a salir de la crisis que había provocado el coronavirus en términos de medicina, o sea, en términos médicos y en términos sociales y económicos, estábamos caminando de manera firme a por lo menos superar una parte importante de esto. Pero, yo decía, el gobernador del Banco Central en su discurso planteó una inquietud, que es la inquietud que tenemos todos, y él lo decía porque ya estaban preparando medidas para enfrentar el proceso inflacionario, que es el gran temor, es el gran reto del año 2022. En términos económicos, el reto importante que tiene el gobierno, la sociedad y cada uno de nosotros es ese proceso inflacionario que se va a desarrollar por una serie de circunstancias internacionales y nacionales que afectan a las economías del mundo y en especial a nuestra economía. Entonces, yo decía, el gobernador del Banco Central, cuando valoraba el crecimiento de la economía, dijo en esa rueda de prensa, dijo él, y yo destacaba, ¿verdad?, ese elemento, el banco cumplió con su papel y tiene que comenzar a tomar medidas para buscar la manera de convergir, porque la política monetaria nos dice que cuando una economía crece más que el producto en términos reales y la inflación sumado, puede haber un desequilibrio. Es decir, el gobernador del Banco Central hace 2 días estaba alertando que, como rector de la política monetaria, que su tarea fundamental, la tarea fundamental del Banco Central es controlar la inflación. Esa es su tarea, según la definición orgánica, y tomar todas las medidas de política monetaria que conlleven, ¿verdad?, que haya dinamismo, que haya crecimiento, que haya todo esto, pero esa es una de sus tareas fundamentales. Por eso, y en eso el gobernador del Banco Central ha sido brillante, hay que decirlo, durante todo el tiempo que estaba al frente del banco, porque él ha sabido, cuando hay que expandir la economía, cuando tiene que expandirse el crédito, cuando tiene que expandirse la emisión monetaria, cuando tiene que expandirse lo que tiene que haya circulación en la economía, él sabe hacerlo perfectamente. Ahora, cuando hay que restringirlo, porque en un momento la economía necesita expansión y en otro momento necesita restricción. Entonces, en este momento, ¿fruto de qué? De que la economía se ha sobrecalentado. Lo que manejamos los términos económicos, conocemos esto, mucha gente dice, bueno, ¿qué es lo que significa eso de calentarse? Simple y sencillamente la economía ha tenido un nivel de crecimiento que, a pesar de que ha sido bueno, favorable en todos los órdenes, porque es bueno que se siga creciendo, los soportes que dan a ese crecimiento han provocado otros elementos difíciles, como es la inflación. Es decir, esa expansión que tuvo que hacer el Banco Central para garantizar dinamismo en medio de la crisis, es decir, esos casi 150.000 millones que tuvo que destinar del encaje legal para los bancos pudieran prestar, ese auxilio, esa ayuda hacia diversos sectores, eso ha hecho que la economía tenga tanto circulante desde un punto de vista, tanto dinero, tantas cosas, que la sobrecalentó y entonces genera ese efecto inflacionario, que además tiene otros elementos internacionales que la han provocado y que van a seguir más ahora. O sea, los elementos internacionales que han afectado a nuestra economía y a la diversa economía del mundo para provocar este nivel inflacionario, en este año 2022, así como tuvieron el 2021, van a tener más fortaleza, van a expandirse tal vez un poquito más. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que, por ejemplo, el tener que importar los precios del transporte y con esta inestabilidad que no se ve tan clara de los combustibles y con el hecho de que en los puertos las cosas están mucho más difíciles, de que las materias primas para producirla han aumentado su costo, por vía de consecuencia el transportarla y comprarla también se ha incrementado. Todo esto en una economía como la nuestra, que importa tantas cosas, le provoca ese nivel de inflación. Y lógicamente el Banco Central
trabajando de manera brillante como siempre, toma esta medida de aumentar las tasas de interés. Su tasa de política monetaria se incrementó, según informó ayer el gobernador del Banco Central, en 100 puntos, de 3.50 a 4.50. ¿Qué significa esto? En términos concretos, esto es lo que significa que el dinero va a costar más. Cuando el Banco Central aumenta su tasa de política monetaria, lo que implica es que el dinero va a costar más, es decir, para los bancos el dinero va a costarle más. Para todo el que vaya a hacer alguna transacción, algún préstamo, todo, las tasas de interés, o sea, lo que se cobra por ese dinero se incrementa por vía de consecuencia, va a ser más difícil conseguir dinero, va a ser más difícil hacer transacciones con bancos. Lógicamente, es una medida correcta desde el punto de vista de detener los niveles inflacionarios. Es correcta. O sea, el banco no podía seguir a lo loco porque entonces iba a haber un desajuste, un desequilibrio, como dijo el gobernador. Entonces, para evitar eso, se toma esta medida. Ahora, esta medida tiene unos elementos, sobre todo para la clase media, que van a ser muy, muy dolorosos. Son necesarios, es como una cirugía, son necesarios, pero sobre todo para sectores de clase media y para los sectores, la sociedad en sentido general, pero para clase media, porque la clase media es que tiene un nivel de bancarización más grande. Es decir, de ahora en adelante, preparémonos todos. Los bancos, no, todo lo que tenemos préstamos, los bancos nos van a estar llamando, nos van a aumentar la tasa de interés. Ahora en adelante usted va a pedir un préstamo a un banco, ya no va a haber con todas las facilidades que habían con tasas bajitas. Ya la época de tasas bajitas, por lo menos por el momento, ya terminó. Ahora viene una época de tasas altas, tasas de interés altas, que van a provocar situaciones más complicadas para producción, para personal, y en la medida en que lógicamente, esta medida del Banco Central conlleva a que los niveles de inflación no se disparen tan alto, a controlar la inflación. Pero con todos estos elementos internacionales, es muy difícil que se pueda contrarrestar esto de manera inmediata. Esto es un proceso. Por lo que, lo reitero, lo he estado diciendo, yo saludo la decisión del Banco Central y creo que están actuando de manera correcta y el gobierno supo bien manejar. Ahí se dejó llevar de Valdés Albizu y Valdés Albizu dio la medida correcta. Pero el proceso inflacionario, por lo menos en el primer trimestre del año, yo pienso que en todo el año, pero por lo menos en el primer trimestre del año, va a ser muy, muy complicado, difícil y doloroso, sobre todo para los sectores de clase media. En esto exhorto, ¿verdad?, a toda la gente, ya todos los economistas lo han planteado, el reto del gobierno es eso. Ahora mismo tenemos, el gobernador del Banco Central lo informaba, una inflación a noviembre de 7.7, lo que quiere decir 7.71, decía el gobernador, a noviembre. Nos falta diciembre, que es el mes donde hay mayor nivel de inflación. Esperemos cuando lo midan, pero estamos hablando de que está cerca de un 10%. Hacía 15, 20 años que no llegaba la inflación a 2 dígitos. Se había mantenido alrededor del rango siempre de entre 3 y 4%. Se ha disparado prácticamente el doble y algo. Y esto es sumamente peligroso, sobre todo para la gente, porque los salarios con un proceso inflacionario se deprimen, pierden su capacidad real. Es decir, el peor impuesto que le puede poner a cualquier persona es la inflación, ese es el peor impuesto. Es decir, no se dio la reforma fiscal, pero este proceso inflacionario es como si fuera una reforma fiscal. Entonces, lógicamente el gobierno tendrá que tomar una serie de medidas, lo he dicho, y sobre todo con las pymes. Yo reitero, las pymes están pasando una situación difícil. Y esto, porque las pymes tienen un gran porcentaje de bancarización. Estas medidas, poner el dinero más caro por esta subida de la tasa de política monetaria del Banco Central, lo que hace es encarecer el costo del dinero. Va a ser más difícil, más complicado, más caro conseguir dinero. Entonces, cuando usted vaya a un banco ahora, lógicamente los bancos tratarán también de contrarrestar esto de alguna manera, pero en un primer momento ellos no pueden hacer otra cosa que traspasar ese aumento de la tasa de política monetaria del Banco Central a los bancos, por tanto, a los préstamos, por tanto, a todas las transacciones, a toda una serie de elementos. Si usted tiene una tasa fija, usted puede estar tranquilo, tasa fija de 2 o 3 años, pero no se descuide. Todo el que tiene un préstamo que le dijeron a tasa fija, mire bien su contrato y pelee su asunto, porque la tendencia va a ser ahora subir todos los préstamos. Y en eso, tanto la Superintendencia de Bancos como el propio Banco Central tiene que tener
niveles de supervisión frente a esto y nosotros mismos cada uno tratar de que las cosas no se vayan por un sendero diferente. El reto de la economía, reitero, del 2022, el gran reto de la economía del 2022 es, primero, seguir creciendo, todos los organismos internacionales lo dicen, lógicamente no vamos a tener en el 2022 el crecimiento que tuvimos en el 2021, porque yo lo dije ayer y lo reitero, el crecimiento del 2021 es como si fuera el crecimiento de 2 años, porque fue que el 2020 prácticamente desde el punto de vista económico fue un desastre, decrecimos un 7%, entonces el renovar, el hecho de que el gobierno manejó de manera brillante el asunto de la vacunación y la apertura de la economía, sabiendo combinar las dos cosas, llevó a que se dinamizara la economía de tal manera que ante una caída de un 7%, lógicamente cualquier cosa era crecimiento, por eso este nivel de crecimiento. Pero para el 2022 volvemos, digamos, a lo que ha sido el crecimiento histórico de la República Dominicana, que es un logro, alrededor de un 5 o 6%, volveremos a crecer ahora en el 2022. Lo importante es que logremos controlar los niveles de inflación. Esto depende de políticas internas y de la situación internacional. Son 2 elementos, hay que estar claro. A nivel internacional hay perturbaciones. ¿Por qué? Porque nuestro principal socio comercial tiene el mismo reto que nosotros. O sea, los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, quien determina de alguna manera nuestras políticas monetarias, está en una situación muy parecida. Estados Unidos ha tenido el mayor nivel de inflación en los últimos 15 años. Más de 3 veces por encima de lo que había planificado, 6.8%. Había planificado Estados Unidos un 2% de inflación y tiene un 6.8%, 3 veces y media. Lo que es una situación difícil, pero si ustedes están dándose cuenta que el gobierno de Biden está desmontando muchas de las ayudas que dieron porque fue parecido a lo que hicimos aquí. Por eso nosotros lo hicimos, porque lo hicieron los Estados Unidos. Digo, quiero decir, como esquema general de impulsar la economía. Ante una economía vuelta un etcétera por la pandemia del coronavirus, había que dar dinero y ayudar a la gente, porque si no se nos iba a morir toda la gente, porque la economía estaba frisada, parada. Entonces, toda esa ayuda ahora tiene el efecto de que ha provocado un nivel de inflación histórico. Hace tiempo, Estados Unidos 3 veces por encima. 4 décadas y hace 40 años que Estados Unidos no tenía una inflación de un 6.8%. Y nosotros, 20 años, 15, 20 años, que no teníamos tampoco los niveles de inflación que estamos teniendo ahora. Entonces, la inflación es el gran reto para nuestra economía, para las economías del mundo. Esta medida del Banco Central es correcta, lo reitero, el haber subido la tasa de política monetaria es correcta por parte del Banco Central porque esa es su tarea, pero tiene unos efectos muy duros, sobre todo para la clase media. Así es que este año 2022, que se inicia mañana, tratemos de ser los más ajustados con nuestros gastos. Tratemos de ser los más precavidos con nuestros gastos, sobre todo en los primeros meses del año, que van a ser meses muy difíciles. Miren, por otro lado, el otro tema que quiero tratar tiene que ver con otros retos, digamos, no es tal vez para la sociedad en sentido general, pero sí para para el mantenimiento de la estabilidad política y social de la República Dominicana. El gobernador del Banco Central decía que el crecimiento nuestro y las perspectivas de seguir creciendo depende de mantener también no solamente las políticas económicas correctas, sino la estabilidad social y política de la República Dominicana. Eso es clave. ¿Por qué? Porque las inversiones del mundo se mueven hacia los sitios donde hay estabilidad. Eso es lógica elemental, eso es economía 01. Donde un inversionista va es donde tiene garantía de que no va a haber problemas, de que no va a haber conflictos sociales que le van a impedir que él pueda seguir produciendo y generando intereses, beneficios, todas las cosas. Entonces, la estabilidad política y social es muy importante en la República Dominicana. Lógicamente, estamos viviendo una situación desde el punto de vista político y desde el punto de vista judicial en República Dominicana que puede, si no se sabe bien manejar, provocar situaciones, digamos, de mediano y largo plazo complicadas. Y lo digo porque hay un caso que, aunque no es igual, yo lo he estado diciendo permanentemente, pero ayer salió una información que confirma lo que yo he estado diciendo. Hay un caso que es el caso de Brasil, que tiene muchas similitudes, aunque no es exactamente igual, pero tiene algunos elementos parecidos que deberían servirnos de espejo, de lección, de cuidado para la República Dominicana. Ayer, Sergio Moro, ese famoso juez que llevó el caso de Lava Jato en Brasil y que mientras en un momento fue
un hombre internacional sumamente reconocido, ahora está totalmente desprestigiado y descacarado porque nadie cree en él. Entonces, este señor, que era juez en ese momento, fiscal y juez, inició una investigación que lógicamente se llevó al Partido de los Trabajadores de Brasil, metió preso a Lula sin tener ninguna prueba de nada, provocó un proceso global en Brasil que de alguna manera se llevó a Dilma Rousseff como presidente. Es decir, provocó un caos por llevar, y hoy él acepta que ciertamente, lo dice él mismo en una entrevista, que el caso Lavallato fue dirigido para afectar al Partido de los Trabajadores de Brasil. Lo dice Sergio Moro hoy, eso fue en el 2014, 7 años después, 6, 7 años después. Sin embargo, oigan cómo son las cosas. Por no llevar el debido proceso, porque en ese momento, ustedes se recuerdan que Sergio Moro, lo primero es que usó una persona, un empresario, lo chantajeó para que acusara a Lula sin tener prueba. Chantajeó testigos, influyó sobre jueces y fiscales, los amenazó, divulgó pruebas. Lo mismo que se hace aquí. Usted tiene un expediente y empieza a tirar todas las pruebas, todas las cosas de que supuestas pruebas para que haya un juicio mediático, un paredón mediático en contra de las personas. Y entonces eso mismo hizo Sergio Moro en Brasil, intervino teléfono y después todo eso se demostró y la Suprema Corte de Brasil dijo que todo lo que había hecho Sergio Moro en esa orientación estaba contaminado, no era válido y liberó a Lula. Y hoy Lula es el candidato con mayor posibilidad de ser el próximo presidente de Brasil en las elecciones que se van a celebrar en este año 2022. Es decir, en el 2014, Lula, acusado por Sergio Moro, sin prueba y metiéndole un expediente que era todo político en contra del PT, lo metió preso, lo desconsideró, Lula se mantuvo firme hasta que cuando se dio el debido proceso que fue en la Suprema Corte de Brasil, Lula fue liberado de todas esas acusaciones y quien sale mal parado, embarrado, desconsiderado y como un deshonesto es quien llevó el proceso en ese momento, Sergio Moro. Entonces hay que tener cuidado, porque a veces, si la justicia no se lleva con sentido precisamente de justicia y equidad, de respetar lo que todo el mundo, ¿qué es el debido proceso? Porque todo el mundo habla del debido proceso. El debido proceso tiene una sola definición según la Constitución de la República Dominicana. Artículo 69, acápite 3. Dice el debido proceso, es el derecho a que se presuma inocencia y se trate como tal a las personas hasta que no sea declarado culpable por sentencia irrevocable. Es decir, ese es el debido proceso. Usted dejar que la gente, o sea, usted ve, no es posible que una gente que usted lo acuse de un expediente que yo cuantas mil páginas, oye, déle posibilidad de que se defienda. Déle posibilidad de que se defienda, de alguna manera. Con Lula trataron, Lula no podía ni hacer declaraciones a la prensa. En un momento prácticamente lo secuestraron. Él se mantuvo siempre firme y lógicamente su partido siempre lo apoyó y gente que, porque Lula sacó 40 millones de pobres y lo llevó a clase media en Brasil durante su gobierno. En un momento fue el presidente más popular del mundo y sus políticas lograron transformar a Brasil de manera extraordinaria, como nunca, lo que sembró en todos los órdenes, pero querían borrar todo eso. Y entonces vino un Bolsonaro que es un desastre. O sea, los que ayudaron a hundir a Lula y al PT fue lo que propiciaron que subiera Bolsonaro. Y Bolsonaro es una vergüenza para el mundo. Bolsonaro es una vergüenza para el mundo. En todos los órdenes, incluso con la vacuna y con el caso del coronavirus, pero provocó un lío a Brasil porque como él no creía en nada de eso, se volvió loco en eso. Y ahora mismo sigue igual. Una persona que no tiene sentido de estadista, ni de política. Y entonces provocó que Brasil se retrotrajera, se echara hacia atrás 20 o 30 años. Una economía la más importante de América Latina. Entonces, ¿qué provocó eso? El haber llevado ese proceso contra Lula de manera incorrecta, de manera absurda y sin respetar el debido proceso. Entonces, Brasil, miremos a Brasil. Hay una cosa. Yo soy partidario de que todo el que cometió un error, todo el que robó, todo el que usó dinero del pueblo de manera incorrecta, tiene que pagar por eso. Eso es correcto. Y hay que ser firme. Y todo el que cometió un error, que pague por ese error. Ahora, que pague por ese error cuando sea condenado.
y respetándole su debido proceso. Yo no respaldo a nadie que cometa un error. Lógicamente, una pena es para que se reivindique. Yo también creo en la reivindicación. Usted paga por esa culpa y con eso tiene que aprender a no seguir actuando así. Pero por eso tampoco hay que matarlo, ni hay que, porque aquí no hay pena de muerte ni nada de eso. Ni mucho menos matarlo en un paredón mediático. Hay que respetar y hay que querer a la gente así como que usted trate al otro como quiera que lo traten a usted. Miren a Sergio Moro. O sea, trate al otro como usted quiere que lo traten a usted. No es que acepte los errores de los otros, no acepte errores de nadie. Cada quien paga por sus errores. Ahora, no trate a esa persona por un error como si ya no valiera nada y no existiera, porque usted puede cometer un error y después a usted que lo van a tratar así. Entonces, este caso de Brasil tiene que ser de alguna manera una reflexión, un espejo, para tener un poquito de cuidado. No es que se pare la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción debe ser permanente y siempre. Y todo el corrupto, desde el punto de vista administrativo, o desde el punto de vista social, o de cualquier punto de vista, tiene que pagar por sus culpas. Nadie puede exonerarse de las culpas que implica cometer un error. Nadie. Pero con su debido proceso, con respeto a las normas. Por ejemplo, a alguien se acusa, permítanle, por lo menos cuando llegue el juicio, bueno, ya, el juicio ahí es fuego a la lata. Pero a las diversas personas que son acusadas, si no es un peligro para escaparse, porque eso es lo que dice el código, si usted no es un peligro para escaparse, si usted ha respondido cada vez que lo llaman, si usted tiene domicilio, si usted tiene todo eso, oye, la libertad tiene que ser la norma, no la cárcel. Y lo digo ahora y lo he dicho siempre y lo diré para el futuro, porque lo que hoy están gozándose con una serie de cosas, mañana van a estar en esa misma situación y ustedes me van a mí a oír diciendo eso mismo el año próximo, o dentro de 4 años, o dentro de 8 años, o dentro de 12 años, o cuando sea. Porque el respeto al debido proceso es dejar que si usted no es un peligro público, si usted tiene domicilio, si usted tiene intereses, familia, empresa y todo aquí, lo más conveniente para la propia sociedad es que usted pueda defenderse en libertad. Si le demuestran que usted es culpable, que usted robó y que usted es un ladrón, bueno, pues preso. Pero no lo condenen antes, ni metiéndolo preso antes, ni metiéndolo en un paredón mediático antes. ¿Por qué? Porque mañana lo que están haciendo eso pueden ser las víctimas de eso mismo. Y el ejemplo, mírenlo ahí a Sergio Moro. Yo quiero finalizar este comentario. Cuando a Lula le hicieron todo eso, Lula es un ejemplo de firmeza, de entereza, de líder de verdad. Ese es un líder de verdad. Y él escribió una carta cuando le impidieron ser candidato presidencial porque él iba a ganar las elecciones, él iba a ganar a Bolsonaro. Estando preso, él estaba por encima de Bolsonaro, le llevaba muchísimos puntos. Pero hicieron un tejemaneje allá para que él no fuera candidato. Le impidieron ser candidato. Ahora no se lo pueden impedir porque ya la Suprema Corte le quitó todas las cosas estas que le puso Sergio Moro. Y él escribió una carta famosa, extraordinariamente importante, que yo quiero leer algunos párrafos de esa carta para finalizar este comentario. Esta carta la escribió Lula en septiembre 12 del 2018. Carta al pueblo de Brasil. Decía él: amigos y amigas, ustedes saben ya que los tribunales han prohibido mi candidatura a presidente de la República. En ese momento, él estaba ganando las encuestas, pero estaba preso. Y el PT lo iba a llevar de candidato y, bueno, no se lo permitieron. En verdad han prohibido que el pueblo brasileño vote libremente para cambiar la triste realidad del país. Nunca he aceptado la injusticia ni la voy a aceptar. Desde hace más de 40 años camino junto al pueblo, defendiendo la igualdad y la transformación de Brasil en un país mejor y más justo. Y fue recorriendo nuestro país que vi de cerca el sufrimiento, quemando el alma y la esperanza brillando de nuevo en los ojos de nuestra gente. Fue para corregir tantos errores y renovar las esperanzas en el futuro que decidí ser candidato a presidente. Y pese a las mentiras, a la persecución, el pueblo nos ha abrazado en las calles y nos ha llevado al liderazgo absoluto en todas las encuestas, en ese momento estando preso. Desde hace más de 5 meses, dice Lula, estoy preso injustamente. Estamos hablando del 2018. Mi condena es una farsa judicial, una venganza política, siempre usando medidas de excepción contra mí. Ellos nos quieren arrestar e impedir tan solo al candidato. Quieren arrestar e impedir el proyecto para que Brasil se transforme. Ustedes me conocen y saben que yo jamás desistiré de luchar. He perdido a mi compañera Marisa. Su esposa murió estando él preso de manera injusta.
por todo lo que le provocó eso. Que se fue con la amargura de que todo lo que sucedió a nuestra familia, pero no he desistido, incluso en homenaje a su memoria. He enfrentado las acusaciones con base en la ley y en el derecho. He denunciado las mentiras y los abusos de las autoridades en todos los tribunales. La prensa internacional mostró al mundo lo que la prensa de Brasil ha querido esconder. Aún así, los tribunales brasileños me han negado el derecho a defenderme, que tiene la Constitución para cualquier ciudadano, siempre y cuando no se llame Luis Ignacio Lula da Silva. Tal vez nada de esto habría ocurrido si yo no liderara las encuestas de intención del voto. En ese momento, lo que confirma lo que dijo Sergio Moro, de que fue para embromar a Brasil, al PT de Brasil y a Lula. Quizás yo no estaría preso si aceptara renunciar a mi candidatura, pero yo jamás cambiaré mi dignidad por mi libertad a causa del compromiso que tengo con el pueblo. Quiero agradecer la solidaridad con la que me envían mensajes, cartas, hacen oraciones y actos públicos por mi libertad, protestan en el mundo contra la persecución y luchan por la democracia. Y especialmente a los que me acompañan a diario en la vigía frente a la cárcel donde estoy. Pueden aprisionar injustamente a un hombre, pero no a sus ideas. Ningún opresor puede ser mayor que el pueblo. Por eso nuestras ideas van a llegar a todo el mundo por la voz del pueblo más alta y más fuerte que la de cualquiera. Ese es Lula da Silva. Con esa declaración de ayer de Sergio Moro va al zafacón de la historia y Lula se encamina a ser el próximo presidente de Brasil para reeditar los extraordinarios gobiernos que hizo cuando sacó 40 millones de pobres y lo llevó a la clase media en Brasil. Cambio y fuera. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.